Hoy sabremos por fin la verdad de lo que sucedió en el jardín del Edén entre la serpiente y Eva. Conoceremos el verdadero fruto prohibido que introdujo el pecado en la humanidad. Caín, hijo de la serpiente, la simiente maldita de Satanás. Muy buenas tardes, mi nombre es Marvin Escobar. Quiero hablar de la serpiente y su relación con Eva. ¿Qué sucedió directamente y reveladoramente en el jardín del Edén? En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es claro que la serpiente era sabia, era astuta y que no era un simple animal. En Génesis 3:5, la Biblia nos dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente tuvo una comunicación con Eva en el jardín del Edén. Y esa comunicación pudo haber llevado mucho tiempo, aunque la Biblia lo menciona poco, pero es de suponer que la serpiente estuvo por muchos años tratando de convencer a Eva de una relación de fornicación entre la serpiente y entre Eva. Muchos no creen en esta teoría, pero no es teoría. La Biblia define claramente qué pasó en el jardín del Edén. Es increíble que muchos hasta la vez piensen que el pecado original es que Eva y Adán comieron de una fruta. Tenemos que entender que la palabra serpiente no es lo que muchos imaginan según la traducción Reina Valera. Existen 10 términos para la palabra serpiente en el idioma hebreo y 4 palabras griegas para serpiente. Debemos quitarnos la idea de que la serpiente es un animal que se arrastra por el suelo y que está enganchada en un árbol. Esas son ideas satánicas que se introdujeron para que nosotros no entendiéramos qué pasó en el jardín del Edén, qué es el fruto prohibido y qué es el mal que mora en nosotros después que el pecado se introdujo por la fornicación. La palabra para serpiente en el texto hebreo es nahash. Existen al menos 10 palabras para serpiente, pero aquí se emplea esta antigua y curiosa palabra. La Reina Valera la traduce como serpiente, pero nahash no significa serpiente, sino brillante, resplandeciente, luminoso, criatura, reptil, dorado. En caldeo significa brillante como el cobre o el bronce. Este significado también se puede observar cuando el nahash se compara con las constelaciones del cielo en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13. Vemos por lo tanto que la idea de la serpiente que habla como un animal debe ser abandonada y que en Génesis tenemos hechos reales y no la fundación de una fábula primitiva. Este nahash era brillante, resplandeciente, luminoso. Un ser de semejante apariencia debe haber producido un alto impacto a los sentidos de Eva. Era astuto este ser, astuto del hebreo Arún, más astuto que todo animal del campo. Arún en hebreo significa astuto o artero. Viene de la raíz arán, que significa ser suave. Esto nos habla de su temperamento y de cómo abordó a Eva. Se maneja o se mueve de una manera suave, tranquila. Entonces, el nahash era suave y esto nos dice algo de su carácter. Era más suave que el resto de los animales o el resto de los seres vivientes que había en el jardín del Edén. La Reina Valera tradujo a los seres vivientes animales y esa traducción es la que confunde a la mayoría de los cristianos. Vemos que nahash no significa animal, significa ser viviente. Es un ser brillante, resplandeciente. La palabra para animal es hayat, que no significa animal, sino ser viviente. Por eso dice la Biblia: produzcan las aguas seres vivientes, aliento de vida, nepesh, allá. La simiente de la serpiente es la semilla que la serpiente sembró en la mujer y en el hombre. Al pecar estos y no haber creído a Dios, sino haber obedecido a la serpiente, Satanás, se introdujo el pecado en estos dos personajes del jardín del Edén. Vemos que en el acto del hombre de creer y obedecer los engaños de la serpiente, ésta sembró su semilla corrupta en la humanidad y esa semilla o simiente es el pecado. La palabra simiente viene de la palabra hebrea sera, que significa semilla, simiente y descendencia.
La Biblia nos habla que la serpiente tendría una descendencia o una familia. La palabra simiente no significa simplemente semilla, es familia, es descendencia. Entonces la serpiente tuvo con Eva una descendencia a través de Caín, y desde Caín hubo una descendencia satánica en la humanidad. Entendamos este evangelio como corresponde. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hubo una enemistad entre la serpiente y Eva, es claro. Esto sucedió porque al pecar Eva con la serpiente se creó una enemistad de por vida, y por eso la Biblia lo dice en Génesis 3:15, una enemistad entre tu simiente o entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Vemos que la semilla de la serpiente es el semen. La serpiente introdujo semen en Eva. A través de la relación de la serpiente con Eva se creó una nueva descendencia. Hay dos descendencias o simientes: la descendencia de la mujer y de la serpiente. En griego, la palabra para simiente es esperma, que significa prole, descendencia, simiente o semilla. Espermatozoides, de ahí viene esa palabra. O sea, que la simiente de la serpiente es una familia, son personas mezcladas, humanos con algo diabólico. Es ahí donde encontramos nosotros que lo que pasó en Génesis 6, cuando los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, crearon hombres poderosos, crearon gigantes, y es por eso que Caín era poderosísimo. Caín era hijo de Satanás y era hijo de Eva. ¿Cuáles son las características de la serpiente? Muy bien, en Génesis 3, 1 al 5 dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí podemos ver algunas características de la serpiente. Dice que la serpiente era astuta, y como vimos anteriormente, la serpiente era inteligente, era suave, sabía cómo llegar. Una culebra, como le decimos aquí en nuestro país Honduras, o una serpiente, como se dice en otros países, no habla. Las serpientes no piensan. Mire que esta serpiente era más astuta. Este ser viviente en el original, que no es animal, es un ser de luz. Pero la serpiente, este ser de luz, era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, o sea que hablaba. No era una serpiente normal, no era una serpiente de esas que se arrastran. Entendamos, no caigamos en la ingenuidad. Este ser era un ser poderoso, y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea que la serpiente ya había escuchado lo que Dios le había dicho a Eva. Este ser de luz ya había escuchado la plática de Dios con Eva. La mujer le respondió a la serpiente. La mujer no iba a platicar con una serpiente que se arrastra. Ella hablaba con un ser muy bonito, muy precioso, un ser luminoso, como se llama en el original. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Cómo sabía la serpiente? Tenía conocimiento. Ella dijo: no moriréis. Tenía un conocimiento profundo. No era un animal. Entendamos eso. En la traducción Reina Valera nos engañaron, porque la traducción Reina Valera que nosotros tenemos fue traducida por dos monjes católicos. ¿Qué podemos esperar de la gran ramera? Por eso hay que compaginar varias Biblias para sacar las conclusiones correctas. Una de las partes más atacadas es sin duda la doctrina de la simiente de la serpiente. Tras leer Génesis 3, 1 al 20, estas son algunas preguntas obvias que se podrían formular a los escépticos. ¿Cómo puede una serpiente hablar? Es una pregunta importante. ¿Por qué Adán y Eva conocieron que estaban desnudos cuando comieron la fruta? ¿Cómo es posible que por el solo hecho de comer un tipo de fruta, nuestra capacidad mental se incremente al grado de comprender que ciertas partes del cuerpo humano se deben cubrir? ¿En dónde se encuentra hoy esa fruta? ¿Está extinta? Está claro que la serpiente no era un reptil. De hecho, ¿cuál animal de este planeta puede hablar y sostener una conversación racional? Afirma Génesis 3:15 que la serpiente tiene una simiente. ¿Qué es una simiente? Estas son versiones populares de la Biblia que quizás esclarezcan un poco la cuestión.
cuestión. En la Reina Valera 1960 dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. En la traducción lenguaje actual dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. O sea que la serpiente tenía una descendencia. ¿Usted tiene descendencia? Tiene hijos, tiene nietos. Pues la serpiente los tiene, y no es descendencia solamente espiritual, es descendencia de la genética de la serpiente. Ahora sabemos que la serpiente tuvo descendencia. ¿A dónde fue a parar esa descendencia? ¿Por qué Caín, el primogénito, no figura en el linaje de Adán? En Génesis 5 la palabra de Dios nos dice, hablando de los descendientes de Adán: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Aquí podemos ver en esta descendencia que no es mencionado Caín. Caín no desciende de Adán. Dice la Biblia que vivió Adán en el versículo 3, capítulo 5 de Génesis, que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, porque Caín no era a la semejanza de Adán. Abel sí, pero Caín mató a Abel. Entonces, cuando dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, es que era un hijo verdadero, no como Caín, que era del diablo, conforme a su semejanza, y lo llamó Set. En esta genealogía, Caín no aparece como hijo de Adán. ¿Quién fue el padre de Caín? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 12, dice la Biblia: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín no aparece en ninguna genealogía de la Biblia como hijo de Adán. Bien dice Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, le pertenecía a Satanás, era hijo de Satanás. ¿Por qué Caín era malo? La razón por la cual Caín tenía una naturaleza y una personalidad mala es porque él tenía la naturaleza de su padre, la serpiente. Caín había nacido de fornicación. Los fariseos en el tiempo de Jesús sabían esto. Por esto se ofendieron cuando Jesús los estaba comparando a Caín. Ellos sabían que los estaba comparando con Caín y que él había nacido de fornicación. Si ellos lo sabían, ¿no será tiempo que nosotros también nos demos cuenta? La Biblia en Juan 8:37-47 nos habla de este relato. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondiendo, y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Estamos claros? Ellos sabían que no habían nacido de la fornicación de la serpiente con Eva, que eran hijos de Abraham. Ellos lo sabían, los fariseos. Versículo 42 al 47. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiero hablar, para finalizar, de los Targum. Los Targum eran una interpretación en arameo de la Biblia, interpretaciones judías.
interpretaciones hebreas producidas o compiladas por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. La palabra aramea Targum significa simplemente interpretación, o sea que los judíos interpretaban en el idioma original hebreo y arameo la Biblia, y en hebreo y arameo original no dice lo que dice la Biblia Reina Valera en Génesis. En Génesis 4.1 la Reina Valera dice una cosa, pero en Génesis 4.1 de los Targum, que son los originales escritos en hebreo y arameo, dice Génesis 4.1: y Adán conoció a su esposa Ava, quien había deseado al ángel, y ella concibió a Caín, y ella dijo: he adquirido un hombre, el ángel del Señor. Y añadió haber concebido de su esposo Adán sus gemelos, incluso Abel. Miren lo que dice la Biblia más adelante en ese mismo Targum: y Adán conoció a Eva, su mujer, que estaba embarazada por Samael, Satanás, la cual concibió y dio a luz a Caín, y él era como los seres celestiales y no como los seres terrenales. Y ella dijo: he adquirido un varón del ángel del Señor. Targum arameo, Targum de Jonatán para Génesis 4.1. O sea, en el libro de Génesis 4.1, en la Reina Valera, dice: he adquirido varón por voluntad del Señor, pero en los originales no dice así. He adquirido un varón del ángel del Señor, porque la serpiente era un ángel de luz. Ya lo vimos más anteriormente. Entonces ella había tenido un hijo de ese ángel de Satanás, Samael, como le llaman en la palabra hebrea aramea. Y también dice en otro Targum, podemos ver nosotros en otro Targum: y Adán conoció a Eva, su mujer, que había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo: yo he adquirido un hombre del ángel del Señor. Targum Palestina, Génesis 4.1. Estos son los originales. Las Biblias normales que nosotros leemos han sido tergiversadas por católicos, por gente del infierno, para que tú no entiendas qué pasó en el jardín del Edén. Eva deseó al ángel. El ángel era la serpiente, y la fruta prohibida era la fornicación. Por eso la fornicación es tan odiada por Dios, porque la fornicación es del infierno. Con este mensaje pretendo que tú sigas estudiando. No esperes que te explique todo en este video. Seguiré más adelante con segunda, tercera y cuarta parte de este video, porque esto es extenso. Pero con este principio espero tú entiendas. Las Biblias que nosotros tenemos, como la Reina Valera, son Biblias que tienen algunos errores de traducción, y un día te lo voy a demostrar. Cipriano y Casiodoro de Reina elaboraron y tradujeron estas Biblias, dos monjes católicos. ¿Y qué podemos esperar, como dije antes, de dos personajes que trabajan para la Gran Ramera? Solo tú, en tu ingenuidad, puedes creer que esta gente tradujo la Biblia como debía traducirla. Ya vimos los Targum, y hay otros documentos donde habla qué pasó en el jardín del Edén. Gracias por haberme sintonizado. Dios te bendiga. Soy Marvin Escobar, pastor de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Nos vemos a la próxima.